Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. No hay nada más maravilloso que exaltar el nombre de nuestro Dios. Qué enorme bendición tenemos nosotros por expresarle con libertad nuestra adoración al Señor. Vamos ahora a meditar en su palabra, que es otro principio fundamental de nuestras vidas y de edificación para nuestros corazones. Ahora les invito a que me acompañen a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 14 estaremos leyendo los versículos 25 y 26 que dicen de la siguiente manera: Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Bendito Señor, tomamos ahora este momento para meditar en tu palabra. Te pedimos que nos ilustres a través de ella y que traigas para nuestra edificación un crecimiento en el conocimiento y en la práctica de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya en otras ocasiones he señalado lo que desde mi óptica considero un problema de lenguaje en nuestra jerga religiosa que deberíamos ya empezar a corregir. Me refiero a esa expresión que utilizábamos antes de la pandemia de vamos al culto o voy a ir al culto. Y la nueva, la que usamos ahora durante la pandemia, vamos a ver el culto en línea. Esta expresión que puede sonar muy común, muy natural para nosotros, me parece de entrada ya una predisposición a la pasividad como creyentes. Creo que la expresión correcta debe ser voy o vamos a dar el culto a Dios. El culto no se ve, al culto no se va. El culto se le da a Dios. Estos versículos que nosotros hemos leído ahora nos dan algunos parámetros sobre cómo y por qué debemos dar culto a Dios. Y yo los invito a que más allá de que estemos quizá en la comodidad de nuestras casas o sentados en algún lugar fuera de nuestro templo, o incluso cuando ya estemos de regreso en nuestras instalaciones y vayamos a tener nuestra reunión, que alejemos de nuestro pensamiento estos conceptos y recordemos que no vamos al culto, no estamos viendo el culto, estamos dando culto a Dios. Nosotros somos los que le damos ese culto a Dios. Veamos en estos versículos entonces 5 principios que podemos encontrar sobre cómo y por qué dar el culto al Señor. El primer principio que encuentro o que quiero señalar es que el culto se le tiene que dar a Dios juntos. Yo puedo presentar mi adoración al Señor de manera individual, pero cuando se trata de dar culto a Dios, el concepto bíblico en la mayoría de las ocasiones se refiere a una comunidad, a un grupo de personas que se reúnen para expresarle a Dios su culto, para darle a Dios el reconocimiento que Él merece y para animarse unos a otros. Entonces, el principio básico de dar el culto a Dios requiere que nos reunamos. Así lo señala el versículo 26 cuando dice, cuando os reunís. Es decir, que el culto es algo que tenemos que hacer juntos. Obviamente, en nuestro contexto, juntos puede ser personal o virtual.
Es decir, que podemos reunirnos, los que ya pueden hacerlo, los que ya lo están haciendo, pueden reunirse físicamente una vez más y tener nuestras reuniones de esa manera. Pero incluso antes de la pandemia ya había algunas iglesias que estaban trabajando desde lo virtual y estaban transmitiendo sus reuniones en vivo o sus cultos, y esto hacía que muchas otras personas que no estaban en la reunión físicamente pudiesen sentirse parte de, al participar, al integrarse a la reunión a través de los recursos en línea que se ofrecen. Es decir, que el concepto de unidad, de fraternizar, el concepto de reunirnos en nuestro tiempo puede incluir ya esta virtualidad que estamos desarrollando. Podemos estar juntos aunque no estemos presencialmente en un mismo lugar. Lo importante es la unidad de espíritu. Lo importante es que nos reunamos con un mismo propósito, con un mismo corazón, con un mismo sentir. Cuando hacemos esto, damos el primer paso para entregarle a Dios un culto que le honre y que le glorifique. El segundo elemento que quiero destacar para ustedes es el hecho de que cuando nos reunimos, dice el apóstol Pablo, tenemos algo. Dice él en este mismo versículo, cada uno de vosotros tiene. Y hace una lista de 5 recursos, la cual no es exclusiva. Entonces podemos entender que Pablo hace aquí solamente referencia a que cada creyente ha de llevar algo a la reunión para expresar su adoración, para dar su culto a Dios, pero que dar el culto a Dios incluye llevar algo para Dios, pero también para los demás. Porque aquí señala que entregamos a Dios o llevamos a nuestra reunión nuestros recursos, como los dones, como los ministerios que aquí se mencionan en esta lista y que son ofertados, son entregados para ayudar y bendecir a otros. Hoy en día, en nuestros cultos, cuando damos culto a Dios, nosotros tenemos que entender que el culto no nos vamos a ir a sentar allí en las bancas o en las sillas de la iglesia para ver a un grupo de personas que están adorando a Dios y nosotros verlos hacer esto. No, el culto es algo que tú y yo entregamos a Dios. Debemos traerle a Dios nuestro culto. Debemos traerle a Dios nuestras ofrendas de adoración. Es nuestro deber dar culto al Señor. Participar activamente del culto a Dios es un principio fundamental de la iglesia. Me preocupa seriamente el que confundamos la excelencia en nuestras reuniones con la pasividad de los congregantes por una mega trascendencia de los que aparecen en el liderazgo dirigiendo la reunión o guiándonos durante el servicio a Dios. Me preocupa en gran manera, porque el culto no es algo, repito, que solamente vamos a ver nosotros para que alguien lo haga y nosotros seamos testigos. El culto es algo que cada uno de nosotros debemos desarrollar trayendo algo para Dios, trayendo algo. Cada uno de vosotros tiene, pues póngalo. Cada uno de vosotros, cada uno de ustedes tiene algo, póngalo ahí, póngalo al servicio, hágase partícipe de la reunión. Intégrese a la reunión, no vaya solo como espectador, no esté solamente como alguien que observa la reunión, no, participe, intégrese, actívese en la reunión. Usted está entregando su culto a Dios, lo estamos haciendo todos juntos para exaltarlo, por lo tanto debemos traerle a Dios eso que nosotros tenemos. Y en algunos casos, ¿por qué no? Traerle también nuestras necesidades, nuestras pruebas, nuestras luchas,
nuestra petición a Él también es algo que podemos hacer con toda confianza. Lo que esté en nuestras manos debemos traerlo, y a veces eso significa traerle a Él nuestro corazón acongojado, preocupado. Pues traigamos eso y rindámoslo ante el Señor en adoración ferviente de su nombre. Dentro de ese espacio encontramos entonces la importancia de una palabra que es la que concluye el versículo 26. ¿Cómo y por qué damos culto a Dios? Lo damos todos juntos, todos participamos trayendo algo, pero todos lo hacemos para edificación interna, para edificación de ese núcleo de personas, de ese núcleo de congregantes, de ese grupo de creyentes, de ese grupo de hermanos que quieren reunirse para expresarle a Dios adoración. Y entonces todo lo que hacemos en la reunión es para edificarnos unos a otros. Hágase todo, dice el apóstol Pablo, para edificación. Entonces necesitamos edificarnos, necesitamos participar activamente con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos, porque a través de ellos edificamos a los demás. Tal vez alguien pueda decir, bueno, yo no tengo mucho que dar, yo no tengo muchas cosas que ofrecer. Pero nuestra presencia en el culto, entregándonos en adoración al Señor, puede ser por sí misma ya un ejemplo para los demás. Y esto puede edificar a otros. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes están ahí en el templo, en la reunión, viéndonos adorar al Señor o no hacerlo? Viéndonos, entregando nuestro corazón a Dios durante el servicio, o viéndonos distraídos, distantes, fríos, apáticos, pasivos durante la reunión. Y ellos están aprendiendo de nosotros. Si nosotros tal vez pensemos que no tenemos mucho que ofrecer, nuestra sola presencia en adoración a Dios puede impactar a otros, puede motivar a otros, puede inspirar a otros para que con nosotros entreguen su adoración al Señor. Lo que usted haga durante el culto debe hacerlo para edificar a los demás que estamos en la reunión. ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado que lo que usted hace cuando llega a la reunión está edificando a los demás? ¿Ha pensado en que eso que usted está haciendo justo ahora, mientras estamos en nuestra reunión, adora al Señor y edifica a los demás? ¿Ha pensado eso cada vez que llega al templo? Cuando tenemos nuestra reunión presencial, ¿ha pensado en eso? Llegar al templo y ver, de participar de la reunión de tal forma que lo que usted haga esté edificando a los demás. Qué interesante, ¿verdad? Me llama mucho la atención a mí ser proactivo en este caso, entendiendo que cualquier cosa que yo hago es algo que puede edificar a los demás si lo hago bien. Entonces, si estamos conscientes de eso, cada cosa que hagamos en el templo, hagámoslo para edificación de los demás. Tal vez usted no tiene interpretación de lenguas, tal vez usted no tiene profecía, tal vez usted no tiene un salmo, tal vez usted no tiene estas cosas que señala aquí el apóstol, pero tal vez usted tiene su Biblia y puede prestarla a los demás, tal vez usted tiene su sonrisa y puede compartirla a los demás al saludarlos, tal vez usted puede tener afecto en su corazón para los demás y compartir y contagiar a otros, tal vez usted puede simplemente dedicarse a adorar al Señor, a exaltar al Señor con todo su corazón y de esa manera inspirar a otros. Tal vez usted puede con su sola presencia ser de bendición para los demás e inspirarlos a seguir adorando al Señor juntos. Lo que usted haga durante el culto a Dios puede y debe ser para edificación de los demás. Ojalá que esa verdad se quede grabada en nuestros corazones. Un cuarto elemento de cómo y por qué debemos dar culto a Dios
sale del contexto del grupo de hermanos. El versículo 25 nos habla de otro grupo de personas. De hecho, empieza a hablar desde antes, pero yo solamente quise leer para señalar la conclusión, el resultado de un buen culto a Dios. Cuando damos nuestro culto a Dios, siempre hay la posibilidad de bendecir a otras personas para su salvación, de encaminar el proceso para que otras personas que no conocen a Dios sean salvas. El culto que damos a Dios es para edificar a los hermanos, pero también puede traer como resultado, si lo damos bien, si participamos activamente de él, puede resultar en beneficio para el incrédulo al pensar que éste puede ser impactado por nuestro culto a Dios de tal forma que pueda rendir su corazón ante el Señor. Siempre el culto a Dios debe ser pensado en la necesidad de aquel que no conoce a Jesucristo. Siempre debemos estar pensando en nuestros cultos en el no convertido, en aquel que llega de visita, en aquel que está congregándose constantemente, pero no ha entregado todavía su corazón al Señor. Siempre debemos pensar en ellos, siempre deben estar en nuestro corazón. Cuando estamos haciendo el culto, cuando estamos dando nuestro culto a Dios, debemos pensar entonces en edificarnos unos a otros como hermanos, pero también en la oportunidad de que ese culto puede ser el momento, ese culto puede ser el día y la oportunidad para que esa persona que está yendo al templo desde hace un tiempo se convierta, para que ese niño que ha crecido en la iglesia y ahora es un adolescente, es un joven que está tratando de alejarse de Dios, ese día se entregue al Señor, para que ese esposo de la hermana que nos visitó esta vez pueda escuchar el culto que nosotros damos a Dios, sea impactado y entregue su corazón al Señor, para que cualquier persona que ese día fue invitada a la reunión y fue su primera ocasión en el culto, que ese día sea impactado por ese servicio de adoración a Dios y se entregue al Señor. Debemos hacer cultos a Dios con propósitos bien definidos. Nuestro culto a Dios debe tener la idea de edificarnos unos a otros, de animarnos, de inspirarnos unos a otros para seguir sirviendo al Señor, para seguir adorando al Señor, para seguir adelante en el camino del Señor. Pero también debemos tener el ojo puesto en aquellos que necesitan del Señor y que están reuniéndose con nosotros, que están escuchándonos, que están viéndonos. ¿Ha pensado en eso? Si nuestra participación del culto puede edificar a los hermanos, imagínese lo que puede hacer por el no convertido. Todo lo que usted hace en el culto es visto por el no convertido. Ellos nos están viendo. Ahí están de visita. Algunos están un poco incómodos tal vez. Es su primera vez, se sienten raros en medio de nosotros. Todo lo que hacemos, ellos lo están viendo. ¿Ha pensado que cada cosa que usted hace en el culto puede impactar a esa persona? Y tal vez usted puede ser el instrumento de Dios sin que usted siquiera se dé cuenta. Por el simple hecho de que lo está viendo la persona desde atrás, se sentó hasta atrás y está viéndolo a usted ahí en el culto. Ese simple hecho puede hacer que su persona, vista por el de atrás, vista por la visita, cause un impacto en su vida y esa persona rinde su corazón al Señor. ¿Ha pensado que eso puede pasar? Claro que puede pasar, claro que puede ser, como también puede pasar lo contrario, que nuestra actitud, vista por las personas que nos visitan, los aleje de la oportunidad de entregarse al Señor. Y entonces seríamos responsables de su pérdida por nuestra actitud durante el culto a nuestro Dios. Pablo aquí obviamente está enfocado en el tema espiritual y en el uso de los dones, el don de la profecía, el don de la interpretación, el don de las lenguas. Esa es la visión de Pablo. Y entiendo el contexto, pero yo lo quiero llevar a algo más simple, más práctico, que las partes espirituales en las que creo firmemente que también pueden desarrollarse. Pero a veces no hay necesidad de todo eso. A veces simplemente nuestra actitud durante el culto, nuestro saludo, nuestro afecto, nuestro servicio, nuestro ejemplo
puede ser motivo de inspiración para las personas, para que entreguen su corazón al Señor ese día y un alma llegue a los pies de Cristo. Y nosotros, por el simple hecho de haber estado ahí en el culto, fuimos parte de ese momento, participamos a favor de que esa persona se rindiera al Señor. Lo mismo puede pasar en línea, exactamente lo mismo, porque muchos de nosotros nos reunimos a ver el culto, ¿verdad? En familia. No, participemos, hagamos el culto juntos, aunque estemos a distancia, aunque esté usted viéndolo en el celular, aunque usted esté viendo la predicación o las alabanzas en la pantalla de la computadora o la televisión. Participe, hágase activo, hágase participante de la reunión. Intégrese a la reunión, porque ahí está su niño, ahí está su hijo, ahí está su vecino quizá escuchando, ahí está alguien que va a llegar en ese momento de visita y lo va a ver a usted participando del culto, y puede que en ese momento alguien lo vea a usted ahí participando, integrado al culto desde lo virtual, y pueda ver en usted un ejemplo para entregar su corazón al Señor. Participemos activamente. Participemos premeditadamente, hagamos todo lo que hacemos en el culto pensando en el perdido, pensando en el que necesita de Cristo. Esta es también una forma de hacer el culto al Señor. Y mire, obviamente, por supuesto, la última de las características que quiero señalar en esta ocasión es lo que dice el versículo 25, hablando de aquel incrédulo que cuando llega al culto y es impactado por el mensaje de la palabra de Dios a través de los dones de profecía, de lenguas y de interpretación, dice la Escritura que él se arrodillará y adorará a Dios y reconocerá que Dios está entre nosotros, porque la razón o el motivo final y el más importante de nuestros cultos es precisamente adorar al Señor. Estamos aquí para adorar al Señor. Hacemos lo que hacemos para adorar al Señor. Participamos del culto, damos el culto a Dios para adorarlo. Pero adorarlo a Dios no es solamente cantar. Adorar a Dios no es solamente levantar las manos. Adorar a Dios es cada una de las acciones que realizamos en nuestra vida. Y en el culto, con mucha mayor razón. Nuestra actitud, nuestra postura, nuestra disposición, nuestro espíritu de servicio, nuestra concentración en el tema, nuestra separación de todo lo demás para dedicar esos minutos para adorar a Dios, son también formas de expresarle a Él lo importante que Él es para nosotros. Dediquemos entonces un tiempo para dar culto a Dios, adorándolo de esa manera. Adoramos a Dios cuando nos separamos de todo lo demás y dedicamos este tiempo exclusivamente para adorar al Señor. Dedicamos todos estos minutos para estar en el culto, participar del culto, integrarnos al culto, no de forma pasiva y observadora, sino de forma activa, integrándonos con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros ministerios, y pensando en edificar al hermano y pensando en bendecir al incrédulo para que éste crezca y para que éste se entregue al Señor y para que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos durante el culto que le rendimos a Él. Esta es la razón por la que nosotros debemos reunirnos. Así que yo les invito a que reflexionemos en eso, a que meditemos en eso. Y a que, como dije al principio, empecemos a cambiar un poco nuestro lenguaje. Yo los invito, de verdad, es una invitación muy en serio. Yo los invito a dejar de decir, vamos a ir al culto, o vamos a ver el culto. Dejemos ya ese lenguaje atrás. Cambiemos. Ese lenguaje nos predispone a la pasividad. No, dejemos eso. Digamos, vamos a darle culto a Dios. Se lo vamos a dar en el templo.
o se lo vamos a dar en la casa de fulano de tal, o se lo vamos a dar de forma virtual, por internet, pero le vamos a dar culto a Dios. Y cada que tengamos una reunión así, usted piense en qué le va a traer al Señor. Y no estoy hablando solamente de la parte económica, por supuesto que eso también está ahí, pero no esté pensando en eso. ¿Qué le va a traer usted a Dios? ¿Qué cántico le va a traer a Dios? ¿Qué adoración le va a traer a Dios? ¿Qué servicio va a traerle a Dios este día para darle culto a Él? ¿Qué ofrenda le va a traer a Dios? Y luego piense en los demás. Piense en los hermanos de la iglesia. ¿Qué va a hacer usted para edificar a los hermanos durante el culto? Y luego piense en las personas que nos van a acompañar en nuestros cultos y piense cómo los puede bendecir usted a ellos a través del culto que usted le da a Dios. Y todo eso en conjunto, todo eso, nuestra actitud, nuestra disposición, nuestros recursos, todo, nuestra predisposición a adorar a Dios, va a traerle a Él una ofrenda de adoración a su precioso nombre, que hará que Dios reciba un olor fragante en su trono con nuestra adoración y con nuestros cultos a nuestro Señor. Todavía estamos reuniéndonos virtualmente, pero ya estamos muy cerca de reunirnos formalmente una vez más de manera presencial. Y como he dicho en algunas otras reuniones, mi anhelo es que ahora combinemos las dos cosas de manera permanente. Vamos a seguir teniendo nuestros tiempos virtuales, aunque pase la pandemia. Seguiremos usando los recursos virtuales y volveremos a lo presencial. Pero virtual o presencial, demos el culto a Dios con todo nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de ella y por edificarnos con este mensaje. Ayúdanos, Señor, a crecer entonces en este tema y a aprender a darte el culto. No a venir al culto, no a ver el culto, sino a darte a ti nuestro culto, nuestra adoración. A traerte todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos para rendirte a ti toda gloria y toda honra. Ayúdanos, Señor, a considerar a nuestros hermanos y a considerar a las personas que nos visitan en nuestras reuniones virtuales o presenciales, pero considerarlas también para que a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida, ellos sean edificados y puedan venir a tus pies, como un día nosotros nos entregamos a ti y hemos sido tan plenos y tan llenos de bendición desde ese día. Oh Señor, ayúdanos a que siempre y en todo lugar y en toda situación y en todo contexto aprovechemos la oportunidad para reunirnos y para adorarte con todo nuestro ser. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a ti la gloria por siempre. Amén, amén. Sigamos adorando el nombre del Señor. Dios les bendiga.